Continuando con la clase de gestión empresaria, ahora vamos a ver todo lo relacionado a los aspectos económicos, financieros y patrimoniales de una empresa tambera, para lo cual seguimos con el ejemplo de un tambo de 150 hectáreas con un sistema pastoril con suplementación y el mismo tambo confinado para crecer en la escala económica. Para llevar adelante esta herramienta de gestión económica se necesita manejar información como ser técnica, económica, financiera, estrategias de comercio, mercados, en este caso el de futuro y opciones en el sector lácteo todavía no lo tenemos, todas las posibilidades que podemos tener de financiamiento, evaluación de las inversiones y fuentes de información externa como ser, por ejemplo, donde se forma el precio de la leche, que son los remates de Fonterra en Nueva Zelanda, o la que pasa con el precio de la leche en polvo en la Comunidad Económica Europea. Vamos a comenzar analizando los costos fantasmas u ocultos que generalmente son difíciles de detectar porque no nos damos cuenta, porque no se sienten, ya que no vemos si salen o no entran en la empresa. Por lo tanto, no nos preocupamos demasiado de ellos y la mayoría de las veces ni siquiera nos enteramos que existen. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los costos ocultos que podríamos prevenir en nuestro proceso productivo? Por ejemplo, el mantenimiento de las maquinarias, que hoy en general ya es menor el problema porque hay muchas de precisión, o en el caso de las pulverizadoras computarizadas, aunque hoy generalmente son contratistas rurales. Pero en el manejo de la alimentación, por ejemplo, si por cada kilo de materia seca nos da 1 litro de leche y si logramos que nos dé 1,3 litros de leche, es un 30% más, lo que significaría un importante ingreso de dinero. Imagínense en un tambo de 150 vacas que nos dan 6.000 litros por lactancia por vaca, nos dieran 7.800 litros por vaca. Lo mismo podemos decir con el manejo reproductivo. Si lográramos una lactancia más por vaca, en el ejemplo de 150 vacas anterior, serían 150 vacas por 7.800 litros, lo que tendríamos 1.170.000 litros más por año y unos 130 terneros más por año. Lo mismo podemos analizar el mal manejo de los recursos humanos, como vemos abajo. En el manejo de los recursos humanos son muy importantes los principios básicos para dar las órdenes y principalmente lo que está marcado en amarillo, que es repetir las órdenes las veces que sea necesario y lo posible dejarlas por escrito las veces también que haga falta. También es de mucha importancia premiar al personal si son creativos, eficientes, eficaces, su capacidad para trabajar en equipo o la colaboración que estos nos puedan brindar. Como hemos visto, los problemas se originan en la falta de capacitación del empresario o del personal, que generalmente de todos estos costos ocultos que por allí no nos damos cuenta, si una parte de ellos lo invirtiéramos en capacitación, se podrían solucionar bastante. Para llevar adelante una gestión empresaria, es muy importante saber cuánto nos cuestan los cultivos por hectárea de los que vamos a sembrar para nuestro establecimiento y el costo de los alimentos por kilo de materia seca, por megacaloría o por proteína bruta de los mismos, lo que lo pueden ver en el cuadro que tenemos en la diapositiva.
Otra cuestión importante en la gestión es conocer el costo operativo para poder distribuir los alimentos, que lo tienen acá en esta diapositiva que les estamos mostrando. Ahora analizamos cuánto nos cuesta un ternero hasta los 120 días de vida y, como podemos ver, lleva leche, balanceado, iniciador, heno, mano de obra, sanidad y costo financiero. Acá vemos cuánto nos cuesta la recría de la vaquillona, hasta el servicio, el tiempo de preñez, el preparto y los gastos de pastoreo, sanidad, inseminación artificial y mano de obra. Acá podemos ver cuánto nos cuesta una vaquillona desde que nace hasta que pare o entra en el tambo. Como verán, se puede observar que es un gran negocio, ya que esta vaquillona a 2 meses de parir cotizan alrededor de los $1.500. Acá podemos ver cuánto nos cuesta la ración de la alimentación en el preparto y el costo en un sistema pastoril y en confinamiento y la incidencia del tratamiento sobre los ingresos. En este cuadro podemos observar desde el punto de vista productivo el sistema pastoril con 150 vacas totales, el confinado con la misma cantidad de vacas totales y el confinado con 256 vacas totales o vaca masa. En este cuadro podemos ver los precios que se pagaron por la producción tanto de leche como de las vacas de descarte, por los terneros, por las vaquillonas chicas y por las vaquillonas de reposición. En este cuadro podemos ver los ingresos de un tambo y, como pueden observar, son por la venta de leche, vacas de descarte, vaquillonas sin servicio de descarte, vaquillonas excedentes y terneros, y por agricultura en los sistemas confinados. Acá podemos ver todos los gastos directos de un tambo, que en nuestro caso tomamos una explotación de 150 hectáreas en un sistema pastoril y luego confinado. Como se puede observar, están separados los gastos de alimentación y el resto de los gastos directos. En esta diapositiva vemos los costos de alimentación en los distintos sistemas y su incidencia porcentual sobre los ingresos totales y los ingresos de leche. Podemos ver todos los gastos relacionados a la estructura del establecimiento y las amortizaciones en mejoras en el equipamiento y en las pasturas perennes. Acá analizamos los gastos totales, que son la suma de los gastos directos más los gastos de estructuras más las amortizaciones, y obtenido estos nos va a permitir obtener cuánto nos cuesta producir un litro de leche. Acá vemos una comparación de los 3 sistemas de producción de leche, en donde no solo vemos la parte productiva, sino que también se observa cuánto nos cuesta la producción y cuáles son los ingresos.
Ahora observamos el activo de la empresa y en este caso, como el propietario también es dueño de la tierra, el valor de esta también se tiene en cuenta. Por último, analizamos el resultado económico de los distintos sistemas en una explotación de 150 hectáreas en la que el productor es propietario de la tierra. Y como pueden ver, la rentabilidad en la escala económica en el sistema confinado con mayor cantidad de vacas supera con creces al sistema pastoril con suplementación. Acá podemos ver los distintos costos de producción y rentabilidades para distintas regiones del país según el OCLA a marzo de este año. En esta diapositiva, también, según el OCLA, tenemos el costo y los precios promedios ponderados a marzo del 2020. Acá podemos ver la rentabilidad del tambo promedio, según el OCLA, en los últimos 4 años y como se puede observar, en el año 18 prácticamente la rentabilidad fue negativa. Aquí podemos observar el resultado económico por hectárea en una explotación de 150 hectáreas y como verán es bastante interesante. Yo creo que quizás mejor que lo que es la actividad agrícola. Damos el retorno en dólares por cada dólar de maíz que invertimos para producir un litro de leche. En este caso, si por cada kilo de concentrado nos da 800 gramos de leche, un litro de leche o un litro 200 de leche, y con dos precios de la leche de 25 centavos de dólares y de 30 centavos de dólares, y con diferentes precios del maíz. Para analizar la situación financiera de una empresa, lo que necesitamos son todos los ingresos o entrada y los egresos o salida en efectivo, o sea, lo que nos va a permitir obtener el cash flow o flujo del dinero. Para decidir inversiones, lo primero que hay que hacer es evaluar el proyecto de las inversiones a realizar y luego calcular los indicadores claves como son el valor actual neto del dinero, la tasa interna de retorno o el periodo de recupero de la inversión. Para evaluar los resultados en el sistema financiero hay que tener en cuenta la incidencia de la inflación, hay que deflacionar los flujos de fondo y en lo posible elaborar estos flujos de fondo en una moneda dura, que generalmente es el dólar. La otra cuestión a tener en cuenta en la gestión empresaria es tener información del patrimonio, lo que es el patrimonio neto, que es igual al activo menos el pasivo. O sea que ese estudio patrimonial de la empresa nos debe permitir ver si ha crecido o se achicó la empresa, es decir, cuál es el resultado global. En la gestión patrimonial partimos de un capital inicial, pasamos por todo el proceso productivo y llegamos a un capital final. O sea que la condición para mantenerse en la actividad es que ese capital final sea mayor que el capital inicial. O sea que el crecimiento del capital tiene que ser positivo. Para llevar adelante la gestión empresaria es importante contar con la información de la empresa, para lo cual debemos tener
indicadores de lo que es la información productiva, de la información económica, de lo que es la parte financiera y de la información patrimonial. Por último, hay que hacer un control del sistema, para lo cual hay que manejar la información productiva y o técnica para ver cómo fue desde el punto de vista de la producción, la información económica para cuantificar cómo le fue a la actividad esa productiva, la información financiera para evaluar la liquidez o iliquidez de la empresa y la información patrimonial para ver si creció o no el patrimonio neto. O sea, esto nos permite ver en qué medida lo programado se corresponde con la realidad y corregir u orientar las fuerzas que operan dentro del mismo con la dirección deseada. Y como reflexión, elaborar un plan de negocio no nos va a asegurar el éxito, pero sí nos va a disminuir el grado de incertidumbre y nos va a minimizar el riesgo, por lo tanto, nos va a acercar al éxito pretendido. O sea que para crecer es muy importante el esfuerzo, llevar una vida austera y en lo posible no endeudarse. Y como consejo para el futuro empresarial y profesional de ustedes, hay que tener una visión clara hacia dónde quieren ir, tomar la decisión de llevarlo adelante y ponerle pasión a todo lo que hagan.